Vivir en Lima, o en ciertas partes de Lima, es vivir entre barrios con casas sin terminar, paredes inacabados, con ladrillos sin terrajear, techos con fierros expuestos que dicen «todavía le hago hacer un pisito más», y calles con cerritos de tierra y piedra salpicados por ahí. También hay barrios con calles que ni siquiera tienen nombre y otros que no tienen ni pista, ni alumbrado público, ni agua, ni desagüe. Algunas casas son de madera y por lo general son producto de invasiones de terrenos. ¿Por qué? Porque Lima tenía que crecer. Y sigue creciendo, en algunas zonas para arriba y en otras todavía hacia los lados. Pero, ¿por qué el crecimiento de Lima es tan desordenado, tan informal? Y, sobre todo, ¿cómo podemos solucionarlo? Primero, hay que ver los datos. En Lima, viven alrededor de 11 millones de personas, pero, como no puede ser de otra forma en Perú, viven de forma muy desigual. Casi el 70% de las viviendas de la capital son autoconstruidas, y en los conos la cifra sube a 86%. Por si no ves de otro país, por cono nos referimos a las zonas norte, este y sur de Lima. ¿Se entiende? Pues bien, esas casas de la periferia tienen el riesgo de colapsar ante un sismo de gran magnitud porque la gran mayoría de ellas fue construida por obreros sin que un ingeniero o arquitecto meta la mano. A pesar de que algunos estudios digan que las construcciones formales son más baratas, pero ese es tema de otro video. El problema de la vivienda en la Ciudad de los Reyes no acaba ahí, por si acaso. Las casas en Lima no alcanzan para los limeños. A esto se le llama déficit habitacional. Y actualmente es de aproximadamente 600.000 viviendas, o sea, más de medio millón de familias no tienen acceso a una casa digna. Ah, y por si acaso, arreglar esta situación no es tan simple como hacer más casas y ya. 8 de cada 10 peruanos no pueden acceder a un crédito hipotecario, o sea, no van a tener casa propia por más que la construyan. Para solucionar todo lo que te acabo de contar, hay que ir a la raíz del asunto y hacernos la pregunta del millón. ¿En qué momento se jodió todo? De arranque es obvio que Lima es una ciudad mal planeada. Para empezar, somos la segunda capital más grande del mundo en medio de un desierto, por lo que el agua es un problema. Aparte, el tráfico es un caos, no hay suficientes áreas verdes ni espacios públicos y el acceso a los servicios básicos está hasta las huevas. Los barrios que te describí al inicio existen porque durante las grandes migraciones del siglo XX de otras regiones del Perú a la capital, los cerros, los arenales y las orillas del Rímac se llenaron de casas, porque los migrantes tenían que vivir en algún lado. En su momento hubo intentos de ordenar Lima y darle vivienda digna a todos. De ahí salieron las unidades vecinales, como Mirones, Matute y la Unidad Vecinal 3, pensados como barrios autónomos para familias de clase media y baja, principalmente obreros y empleados. Todas ellas tenían viviendas cerca a parques, escuelas y comercios integrados, como una especie de mini ciudad. Luego llegaron los conjuntos habitacionales, más caros y dirigidos principalmente a las clases medias. Ahí tenemos a La Raíz y San Felipe, Limatambo, Santa Cruz y Chabuca Granda, que agrupaban múltiples viviendas con infraestructura y áreas comunes compartidas, como áreas verdes, salones de eventos y hasta estacionamientos. En los 80 se siguieron construyendo viviendas para la clase popular en distritos como Ventanilla, con parques, colegios, canchas deportivas y condominios de hasta 5 pisos. ¿Qué tenían en común todas estas construcciones? El ciudadano estaba al centro del proyecto, no necesariamente el lucro. Y si eran tan buenas, ¿por qué ya no hay más? ¿Por qué no hay una residencial San Felipe II? El chino. Según el arquitecto Rodolfo Castillo, todo cambió con la Constitución del 93. El derecho a la vivienda desapareció del texto, el Estado dejó de construir y se lo encargó todo al mercado. De Yapa, el chino se tumbó el FONAVI, el Fondo de los Trabajadores, para acceder a programas de vivienda. Desde entonces, cada quien sobrevive como puede. Ahora, con leyes como la de viviendas de interés social, se levantan edificios de 20 pisos con departamentos tipo ratonera, donde antes había una casa, sin integrarse en la ciudad y con créditos imposibles de pagar con calma. Y en muchos lugares se levantan edificaciones que ni siquiera deberían existir, como esta galería de Gamarra o esos edificios imposibles de San Juan del Urigancho y de la avenida Bancay. Para Castillo, el Estado tiene que volver a meterse, subsidiar, promover y construir vivienda para los sectores bajos y medios bajos. Pero ojo, estas no pueden ser cualquier cuchitril, sino que deben tener al menos 40 metros cuadrados y cumplir con los cientos estándares de calidad en su diseño, de acuerdo con el nuevo reglamento de vivienda de interés social. Y hay varias opciones de vivienda, desde la vivienda de alquiler o la vivienda en sitio propio hasta el apoyo a la vivienda progresiva o de autoconstrucción. Pero, ¿por qué no repetir lo que funcionó? Las quintas, unidades vecinales y conjuntos habitacionales servirían hoy como respuesta formal al problema crítico de la vivienda. En realidad lo que se hizo en ese periodo, que llamamos un periodo más de
respuestas a intervenciones o respuestas aisladas del Estado, era porque simplemente pues había algún un sismo, ocurría algún incendio, ocurría algo de eso y entonces el Estado de manera reactiva generó pues ese tipo de quintas, casas obreras, barrios obreros, barrios fiscales, pero como elementos coyunturales, ¿no? Ya sea a través de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima o del antiguo Ministerio de Fomento y Obras Públicas, ¿no? Entonces, eso fue una forma de generar respuestas coyunturales ante un problema de vivienda que siempre había existido desde mucho antes, ¿no? Pero que el Estado no había asumido, digamos, una responsabilidad directa en afrontarlo. Pero ese tipo de construcciones creo que no sería, pues, la solución para situaciones actuales, ¿no? Ya para situaciones actuales necesitamos otros conceptos de políticas de vivienda. Para el experto, hay tres pilares importantes a considerar si queremos una mejora. Primero, establecer un modelo de arriba hacia abajo, construir ciudades y luego resolver los problemas de vivienda dentro de ellas, incluyendo servicios básicos de luz, agua y desagüe. Luego, entender que las políticas de vivienda deben respetar la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que te da los parámetros para construir ciudades más accesibles e inclusivas. Esto incluye la regulación de uso del suelo, la promoción de la vivienda social y la gestión de riesgos de desastres, como sismos, huaicos o desbordes de ríos. Y por último, regresar el derecho a la vivienda digna a la Constitución. En paralelo, el Ministerio de Vivienda tiene varias misiones clave. Continuar la formalización de predios en los asentamientos humanos a través del COFOPRI, potenciar el programa de mejoramiento integral de barrios e impulsar los programas de construcción de pistas y veredas de asentamientos humanos. Con estos cambios, Lima podría dejar de ser esa ciudad gris, donde el acceso a una vivienda digna parece más un privilegio que un derecho. El futuro no está en seguir construyendo más, sino en volver a construir mejor y con visión a largo plazo, como alguna vez lo hicimos. Y esto implica pensar en proyectos urbanos que vayan más allá de solo autos y viviendas. Una ciudad viva debe integrar más áreas verdes y espacios públicos, que hoy, lamentablemente, no solo son poco accesibles y seguros, sino que escasean en niveles alarmantes, muy por debajo del mínimo recomendado por los expertos y, para variar, con brechas notables entre distritos. En este contexto, los centros comerciales parecen ser los nuevos espacios públicos, pero nada más lejano de la realidad. Son propiedad privada y su propósito principal es el lucro. En cambio, los parques, jardines y alamedas son los verdaderos puntos de encuentro para la recreación, la interacción social y la participación cívica de la ciudadanía. ¿Cómo mejorar esta situación? ¿Qué avances presenta el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional? ¿Y cómo debería conversar con el Plan de Vivienda Nacional hacia el 2050? Bueno, eso es un tema para otro video. Si te gustó este análisis y te interesa saber qué más podríamos hacer con Lima, suscríbete. También tenemos Instagram y TikTok para que te informes donde gustes. Nos vemos en el próximo video acá en Gallinazo.